Qué bueno que Juan Carlos haya tenido el discernimiento que Dios le dio para el pedido de los coros que tuvo. La verdad que en la medida en que quizás vayan comprendiendo lo que el Señor ha hablado a mi corazón, entiendan un poco la profundidad de los coros, un poco más. Siempre cantamos, ¿no? Pero a veces lo que decimos conecta mucho con lo que nos sucede en el interior. Y esta vez, antes de hacer este estudio, pensé mucho en la oración. Habiendo hablado y compartido en los devocionales acerca de la fe, y en el caso de la fe de Moisés, pensé en cómo la oración tiene sus implicaciones con respecto a la fe. Había leído una anécdota acerca de un hijo que a la noche, antes de dormir, le dice al papá: papá, tengo ganas de ir a tomar agua. El padre dice: ya tomaste, anda a acostarte y apagá la luz. A los 2 minutos se acerca de vuelta a la cama: papi, tengo ganas de tomar agua. Dice: ya tomaste, estás molestando, anda a la cama, acostate que tenemos que dormir. A la tercera vez se para, pasan 2 minutos de vuelta y le dice: papá, tengo sed, quiero un vaso de agua. Y le dice: anda a acostarte, apagá la luz, porque si no la próxima viene un chirlo, anda a acostarte. A la cuarta vez, minutos pasan y se escucha desde la habitación: papá, después de darme un chilo, ¿me podés traer un vaso de agua? A veces no, nosotros deberíamos aprender a pensar como piensan los niños, tal cual aprendimos el domingo con Sebastián. La oración a veces nuestra no es una oración persistente. Hay una diferencia entre la persistencia y la inconformidad. La persistencia tiene que ver con algo que perdura en el tiempo y continúa. Somos llamados a una oración persistente. Pero alguien inconforme no ora porque persiste simplemente, sino ora porque se siente como insatisfecho. Nosotros no somos llamados a una oración inconformista, sino a una oración persistente. ¿Alguien ha orado alguna vez por algo que no le importa? Les pregunto. ¿Alguien ha perdido el tiempo orando por algo que no le es importante? No sucede. Normalmente si alguien orara por algo espurio, no le preocuparía si no recibe respuesta. No recibo porque estoy orando por cualquier cosa. Pero normalmente, como nuestra intención se inclina hacia la oración y hay un deseo en lo profundo del corazón, entonces eso que anhelamos se vuelve algo prioritario. Y en esta parábola que vamos a ver, que está en Lucas, capítulo 11, versos 5 al 13, vamos a darnos cuenta de que Dios es un Dios que siempre da respuesta. Siempre Dios da respuesta. Muchas de nuestras oraciones parece que no son respondidas, pero no es por causa de que Dios nos responde, sino porque nosotros no oramos conforme a lo que Jesús enseñó. No es la ausencia de respuesta de Dios, ni es su falta de amor, sino es nuestra falta de fe con respecto a la oración. Y esto, hermanos, lo estudié por mí, ¿no? No quiero que entiendan de que les traje un mensaje para ustedes, sino que esto que les estoy diciendo fue un estudio muy personal con respecto a la oración. Y este pasaje que vamos a ver tiene algo que se llama una parábola, que tiene la idea implícita de lo que se denomina el cuanto más. ¿Y qué significa esto, cuanto más? Significa una idea de proporciones, de algo que va de menor a mayor. Y aquí vamos a ver algo que tiene que ver con el sentido del humor que tenía el Señor Jesús. Siempre nosotros vemos a Jesús como muy serio, de acuerdo a lo que nos han presentado en la cinematografía o en las pinturas.
Siempre vemos a un Señor Jesús que parece que no tiene sonrisa, que perdió la naturalidad de un hombre, ¿no? Como que el Señor no concordaría con un cordobés. No se podría entender, por ejemplo, nunca con alguien de Córdoba, por ejemplo, que se viven matando de risa. No. El Señor sí tenía sentido del humor y aquí va a utilizar una manera gráfica, una parábola de explicarnos algo para decirnos, si esto que es así de chiquitito es así, bueno, te voy a explicar a través de esto lo innegable que es Dios, que es grande y que es mucho más importante que el ejemplo que te estoy dando. Jesús utiliza un enfoque para favorecer comparativamente la grandeza de cómo Dios es. Y este pasaje comienza no con el verso 5, sino comienza en el verso 1, que está en contexto de la situación del Sermón del Monte. Pero vamos a enfocarnos en la parábola. Dice desde el verso 5 al 13, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, refiriéndose al amigo que recibe el pedido, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado y en lugar de pescado le dará una serpiente? O si pide un huevo y le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay algunos detalles que quizás si prestaron atención, o en la medida en que presten atención al mensaje se van a ir dando cuenta. Como ven, este es un enfoque de menor a mayor. Primero presenta el ejemplo de 2 amigos y después te habla de Dios. Después presenta el ejemplo de un padre y después de quién habla nuevamente, de Dios. Un ejemplo débil, ¿para qué? Para hablar de Dios y de la magnitud del obrar de Dios. Pero este pasaje que acabamos de leer conecta mucho con algo que también es muy importante y que tiene que ver con esto del Padre Nuestro que se menciona en los primeros 4 versículos. No lo leímos, pero en el Padre Nuestro hay 2 cosas que están explícitas. Primero, que se ora siempre al Padre, y lo segundo es que se busca la voluntad de Dios y la gloria de Dios cuando oramos. Dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este es un enfoque muy importante. El Señor nos saca el enfoque de Dios. Quien aprende a orar al Padre, ora a Dios según la voluntad de ¿quién? De Dios. Así que lo que aprendimos, lo que leímos en cuanto a esta parábola no desencaja con esto. El Hijo de Dios no puede orar desenfocado de finalmente conocer la voluntad de Dios por medio de la oración, que la voluntad de Dios se cumpla. Lo segundo es que nuestras propias necesidades físicas y espirituales están contenidas en la voluntad de Dios. Y eso lo dice en el verso 3 al 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. ¿Perdonamos o no perdonamos? Eso es muy personal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que esta enseñanza no tiene nada que ver con, no vamos a aprender a cómo pedirle a Dios y recibir, como en el Evangelio de la Prosperidad, donde pedimos, damos 1 y recibimos 10, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con no esperar un no de Dios, por ejemplo. Hemos escuchado a personas que han dicho, no esperaremos un no como respuesta, y el Señor dijo no. Así que nosotros más bien somos llamados
al atrevimiento de orar a Dios aún en nuestra necesidad, pero con la conciencia de que lo más importante en la oración no es mi necesidad, sino que lo más importante es glorificar a Dios y que su voluntad se cumpla. Por tal motivo, la oración siempre se va a centrar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando uno ata un barco en la escotilla, o cuando uno aferra al barco ahí al muelle, ¿qué es lo que espera? ¿Que el barco se acerque al muelle o que el muelle se acerque al barco? Que el barco se acerque al muelle, ¿no? Eso es lo más natural que uno espera. Bueno, normalmente la oración nos permite a nosotros acercarnos a Dios. El fenómeno de la oración no tiene nada que ver con simplemente ir a buscar la bendición de Dios, sino que es ir a conocer a Dios mismo. La oración no es un instrumento simplemente donde nosotros tenemos que hacer un monólogo hacia Dios, sino que la oración es un instrumento de intimidad con el Señor. Y esa intimidad muchas veces Dios nos llama a esa intimidad por medio de situaciones complejas. Por ahí nosotros perdimos el norte en cuanto a la oración y Dios nos llama. Y nos llama porque nos hace vivir quizás situaciones apremiantes para que aprendamos a depender de su voluntad y a orar y a estar y a establecer una relación íntima con Él. ¿Dónde se puede orar y dónde no se puede orar? Bueno, se puede orar en cualquier lado, hermano. Si va caminando, ore, si va manejando, ore. No cierre los ojos si va manejando, pero puede orar. Se puede orar mientras se corre, se puede orar mientras se camina, se puede orar mientras voy en el colectivo. Se puede orar cuando no estoy orando, pero estoy consciente de que algo de lo que tengo que hacer involucra obedecer a Dios. En esa plena conciencia puedo orar. El tío decía recién que muchas veces no tenemos que pedirle a Dios a veces cosas que tienen que ver con el pan, con nuestra vestimenta. A veces hay que pedirle a Dios que nos ayude a comportarnos, que nos dé sabiduría. Y la oración requiere eso. Y esta historia es muy, muy linda. A mí me gustó porque el Señor ejemplifica por medio de una historia que es graciosa, como la del nene, que le insistía a su papá por el vasito de agua. Y le ganó, le dijo, bueno, dame un chirlo, pero tráeme el vaso de agua que tengo sed. Pero acá vamos a encontrar a alguien que va a acercarse a su amigo y le va a pedir algo. Pero quiero que nos contextualicemos, vamos a tratar de que esto no supere la media hora, pero quiero que nos contextualicemos en esta historia, un poco en la cultura de aquella época. El Señor no estaba hablando algo que las personas ahí desconocieran, estaba hablando algo realmente que se venía a mano y la idea de las personas fue rápidamente entender la historia. Esta historia no se resuelve en el supermercado. Nosotros a la noche podríamos ir al mercadito y suplir la necesidad si alguien nos visita. Ahí no había forma. Ahí si no tenías algo y encima recibías visita, eso iba a ser considerado como un destrato. Entonces, lo que encontramos acá es una historia que básicamente nos presenta una relación de amistad. Hay un amigo que recibe la visita de otros amigos. Y en la cultura antigua, en la cultura semítica, no podías no ser hospitalario. Eso podía hacer que no solamente la persona quede en descrédito, sino también la aldea en donde se encontraba. La aldea se representaba por todos, y si alguien no era hospitalario con una visita, eso generaba un mal augurio ahí dentro de ese conjunto de personas. Hubiera generado una mala fama, tanto para la persona como también para aquella aldea. Así que hay una relación de amistad que se demuestra. Primero hay uno que recibe a sus amigos, pero también hay otro que tiene que responderle al amigo. Así que hay un problema que surge para ambos. ¿Y este problema a qué hora surge? ¿A las 10 de la mañana? A la medianoche surge. O sea que imagínate que es de noche. Y estamos en una cultura donde no es que no se puede recibir visita, pero la noche en la cultura semítica no es lo mismo que para nosotros los argentinos. Para nosotros los argentinos la noche es el inicio del día, ¿no? Hay mucha cultura de noche, pero para ellos no. Para ellos era ir a dormir, y como el hábitat de aquella época normalmente era como un loft, donde quizás
cerca de la puerta dormía el hermano mayor y después los menores cerca de los padres, y tenían que ir armando las camas, las listeras y demás que tenían para acostarse. Ellos tenían que acomodarse de esa forma, y si alguien venía a interrumpir el sueño y el descanso, por encima en esa época se trabajaba mucho con el cuerpo y la gente terminaba muy cansada y se levantaba muy temprano, imagínense lo que era despertar a alguien. Entonces había una cuestión cultural entre los dos amigos. Había una necesidad que cubrir, porque este amigo viene y le dice, no tengo pan, y empieza a tocar insistentemente la puerta y le dice al amigo, necesito. Pero lo más importante de esto es que ambos tenían la posibilidad de servir con este pedido. Fíjense, en la historia nos cuenta de que uno quería servir a sus amigos, siendo hospitalario. Pero el que recibe el pedido del pan, este que está dentro de la casa y medio que se enoja, dice, ¿para qué venís a verme si están todos durmiendo? Ya es tarde. Estás cometiendo un ilícito cultural también, porque eran dos choques culturales. Bueno, igual él tuvo que responder, porque era el amigo. Los dos tenían que responder con servicio. Hay una reputación en riesgo para ambas partes, si ustedes se ponen a pensar. Porque era tan chocante culturalmente que este amigo no le pudiera brindar nada en su casa a estos que le habían visitado, como también era chocante la reputación de este que pudiendo ayudarle no lo hizo, y más siendo amigo, por más que sea medianoche. Así que ambos tenían que responder de forma semejante. Así que la pregunta exige una respuesta. ¿Se espera que un amigo responda bien o que responda mal? ¿Qué creen? Algunos dudan. ¿Saben por qué? Porque hoy la palabra amistad ha perdido mucho valor. Entonces hoy hay que decir, este es mi amigo, pero este verdaderamente es mi amigo. ¿Se entiende la diferencia? Porque el que verdaderamente es mi amigo, ¿cómo va a responder? Va a poner la piel. Se va a levantar y va a hacer, aunque sea refunfuñando, aunque sea quizás corriendo al hijo que se va a levantar, aunque sea en el sacrificio, porque seguramente si se levantaron los hijos pequeños, imaginemos la historia, eso conllevó quizás a que después de darle el pan y darle más de lo que necesitaba, tenga que ir nuevamente a hacer el trabajo de dormir a las criaturas hasta que todos se duerman y dormir menos. ¿Sí? Y dormir menos. Porque no estaba bien visto tocar la puerta en la medianoche, pero sin embargo lo que vemos en esta historia es que alguien se atrevió a hacerlo. Y mientras estudiaba esto pensaba, ¿podremos importunar a Dios? Parece que Dios desea que lo importunemos en esta historia. Jesús no está enseñando lo contrario. Jesús, al decirnos que seamos persistentes, nos está enseñando a que Dios está dispuesto, más allá de la hora en la que surja nuestra necesidad. Así que este no era simplemente una cuestión de pan, era más bien una cuestión cultural. Había algo en esta historia que llamó la atención y todos dijeron, y lo tiene que ayudar. Primero porque es el amigo, segundo porque la aldea va a quedar mal si no responde con el amigo. Y tercero, el amigo tiene que ser hospitalario y eso está escrito en nuestra cultura. Así que bueno, la necesidad del pan, le pide 3 panes. Y lo otro es que esto se asocia al pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjate, viene y pide. ¿Pide qué? Pide pan. Y el Señor es como que les había enseñado acerca del pan y ahora les está conectando esta historia, ¿no? Este amigo que pide de forma inoportuna, pero que espera de este otro amigo que tiene el pan, la respuesta. Pensaba en eso de, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Eso lo enseñó el Señor Jesús allí en el Sermón del Monte. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Algo de destacar personalmente es que este pedido de pan en un horario tan inusual muestra muchas veces que nosotros ante una necesidad sorpresiva podemos acudir al Señor en oración y el Señor va a responder. En el verso 8 dice, os digo que aunque no se levantara a dárselo,
por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Allí importunidad involucra dos cosas. Primero, es que no tiene, digamos, esa audaz y no tiene descaro, no tiene modestia para ir y pedirle, porque el que sabe que está dentro de la casa, ¿quién es? Su amigo, ¿sí? Entonces no tiene problema. Está mi amigo allá adentro. Es un horario culturalmente complicado, seguramente levante a la familia, pero lo necesito porque tengo que servir a otras personas, tengo que llamar a mi amigo. Si hubiera sido hambre de él, ¿ustedes creen que hubiera molestado al amigo? No, lo hubiera esperado para el otro día. Esperar 10 horas más sin comer no pasa nada, y más en aquella época. Pero como había una cuestión cultural, él dijo, pienso en mi amigo y sé que mi amigo me va a responder aunque le toque varias veces la puerta y despierte aún a sus hijos. Pero también esto de el importunio implica también la persistencia, porque esto también se lee en el contexto. Aunque no se levantara a dárselo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará no solamente los 3 panes, sino todo lo que necesite. El sentido de insistencia y persistencia es claramente así. Si un amigo se levanta en medio de la noche para conceder esta petición, es verdaderamente un amigo. Y esto es lo que sucedió en esa historia. El Señor dijo, bueno, te cuento esta pequeña historia porque después te tengo que decir un principio que es mucho más grande que esta historia. Y el principio surge en el verso 9 cuando dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Miren, cuando nosotros entendemos lo que significa pedir e implorar, es porque entendemos quién está cerca de ese pedido. El amigo estaba ahí cerca de él en la aldea y él sabía quién podía ir. Cuando entendemos de buscar, entendemos que podemos encontrar aquello que necesitamos. Y cuando entendemos el término llamar, es que sabemos que aún importunando, si ese fuese el caso, la puerta va a ser abierta. Pero este pasaje no se aplica al amigo, se aplica a Dios. Lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo es que hay alguien que siempre va a dar respuesta a nuestro pedido, a nuestra búsqueda y a nuestro llamado. Es cierto que Dios no duerme, o duerme Dios. Dios nunca duerme. Pero todo lo que Jesús plantea en esta parábola tiene que ver no tanto con la característica de Dios, sino con las dificultades que a veces nosotros tenemos en relación a la oración. Primero, por lo que vimos, la oración, el pedido de este amigo fue para ayudar a otros amigos. Lo segundo que tenemos como complicación es que tuvo que importunar a su verdadero amigo. Ir a importunarlo aún rompiendo los parámetros culturales, ir a decirle necesito tu ayuda. Y lo tercero que vi en esta historia es que tiene que insistir para que se despierte. Por favor, ayúdame. Todas estas dificultades se vencieron ¿con qué? Con perseverancia. Con perseverancia. Y el Señor aplica esta perseverancia ¿a qué? A la oración. Busquen, pidan, llamen. Porque todo aquel que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Nuestras peticiones, hermanos, no le molestan a Dios. El amigo no deseaba ser molestado, y esto lo vimos en la historia. Pero a diferencia, Dios le complace cuando vamos a Él con nuestra necesidad. Este amigo dijo, no, pero Dios tiene una actitud totalmente diferente. Por eso el Señor no nos está mostrando al amigo como una simple imagen de lo que Dios puede hacer. Simplemente nos está mostrando la situación de dificultad para que entiendan de que muchas veces nuestras oraciones, por cortarse por la dificultad, no tienen respuesta. Si este amigo no hubiera ido a pedir con insistencia, hubiera hecho tic tic, ¿me ayudás amigo? El amigo ¿qué hubiera hecho? Nada, no hubiera salido, no le hubiera respondido. ¿Pero qué tuvo que hacer él? Juancho, atendeme. Hasta que lo atendieron y recibió lo que estaba pidiendo. ¿Qué tuvo que ser? Insistente, persistente.
Y esto nos habla de lo que les decía al principio. ¿Cuándo nosotros oramos por algo que no nos importa? Ahora, cuando hay algo que nos importa, oramos de forma persistente. Queremos algo de Dios. Decimos confiar en Dios, pero oramos de esa forma como deseando la respuesta de Dios. El Señor dijo: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. El Señor sabe que nosotros tenemos necesidades, las sabe antes de tenerlas. Sin embargo, Dios, como buen amigo, no le va a importar abrir las puertas del cielo para escucharte, para que lo encuentres y, en definitiva, para responderte. Esto no siempre significa de que Dios va a responder nuestras oraciones conforme nosotros las pedimos. Pero Dios siempre que va a hacer, va a responder. Siempre va a responder. Muchas veces existen los esperar de Dios, otras veces existen los sí de Dios y otras veces Dios dice que no. ¿Sí? Pero me preguntaba entre el esperar y el no de Dios, ¿no? A veces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta de que Dios me está diciendo que no o me está diciendo esperar? ¿Lo pensaron alguna vez? Mucha gente cree que tiene toda la respuesta de Dios y a veces no es así. Acá no se nos dice, el Señor no nos enseñó a cómo Dios nos va a decir que no. Solamente el Señor nos dijo que tenemos que orar ¿de qué forma? Persistente. Quizás alguien alguna vez te haya dicho con buena intención que Dios no te respondería a tal cosa. Quizás alguna vez hayas escuchado algún consejo así. Déjame decirte que ese hermano no sabe y no tiene respuesta de eso. Solamente Dios la tiene y Dios te la puede dar a vos en el corazón. Lo que sí sabemos es que Dios siempre responde las oraciones de acuerdo a su voluntad. A mí me llama la atención cómo muchas veces nosotros podemos orar bien y podemos orar mal. Allí en Santiago, por ejemplo, dice que podemos orar bien cuando pedimos sabiduría a Dios, Santiago capítulo 1. Eso es orar bien, eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Pero allí en el capítulo 4 les tuvo que decir a los hermanos: ustedes oran mal, para gastar en los deleites de la carne. Miren por lo que piden. Entonces nosotros podemos utilizar la oración para bien o para qué? Para mal. Pero Dios siempre va a responder. Al que pida para la carne, Dios le dirá que no. Y quizás al que pida cosas que respondan a la voluntad de Dios, Dios le tenga que decir que sí. Y muchas veces Dios también probará nuestra paciencia y nos va a decir: te voy a dar esto que vos estás esperando cuando aprendas ciertas cosas con respecto a mi voluntad. Sobre todo a someterte a mi voluntad. Humíllense, dice, en la presencia de Dios y Él os exaltará. Eso lo dice Santiago capítulo 4, verso 10. Es cierto, Dios responde cuando y como Él quiere, pero aún así Dios puede decirnos muchas veces que no. Pero nunca su respuesta va a carecer de amor y de un bien final para cada uno de nosotros. Dice el Salmo 40, verso 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová. A Jehová, no dice en Jehová, sino al Señor. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Con paciencia, dice el salmista, esperé en el Señor a que Él me ayude. Y el Señor se fijó en mí y escuchó lo que yo clamaba. Me sacó del foso, del lodo y del fango de la desesperación en la que me encontraba. Me puso en tierra firme y estabilizó mi andar. ¿Cuántas cosas tienen que ver con esto en lo personal? ¿Cuántos pedidos o nuestro clamor tiene que ver con que Dios nos saque de una instancia? No tiene que ver con una necesidad material, tiene que ver con lo espiritual, con el andar, con el que el Señor nos estabilice. ¿Para qué? Para que el testimonio hacia las personas sea un testimonio que nos aliente a alabar, a cantarle a Dios y también para que las otras personas puedan considerar esto y confiar en Él. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente?
El Señor nos trae el segundo ejemplo. El primero nos muestra que Él es más que un buen amigo, y en el segundo nos muestra que Él es más que un padre terrenal. El Señor trae otro ejemplo gracioso, y es hasta ridículo y absurdo. Y es que a veces necesitamos estos instrumentos tan básicos para convencernos de que el Señor responde las oraciones. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Orar. Y no solamente orar, sino que persistir en la oración. Miren, existe un absurdo, y muchas veces las personas que más saben acerca de Dios, poco lo conocen. Pero muchas veces las personas más sencillas, que quizás no puedan describir la grandeza de Dios con palabras elocuentes, muchos saben acerca de Él, muchos conocen de Él porque se relacionan con Él. Por eso Jesús plantea este problema, y es también tan cotidiano que no tiene más que apuntarnos hacia Dios. Y si este padre y este hijo le dice al padre, dame un huevo, y le va a dar un escorpión, pensaba en que nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, siempre brindamos lo mejor para nuestros hijos. De hecho, hace poco mi mamá cumplí 40 años, y yo la verdad que estaba tratando de desapegarme del celular, y llegaron y me regalaron un celular con 40 años, me regaló mi mamá, y con mi papá un celular, digo, 40 años cumplí, y me sentía un poco incómodo porque era un regalo como de niño, pero yo no lo esperaba. Y me dice, sí, hijo, es que los años pueden pasar, pero la actitud de los padres van a seguir siendo de cuidado hacia los hijos. Pero estos ejemplos que son quizás absurdos, porque ningún padre actuaría en contra de la naturaleza, un amor filial, un amor de padre a hijo, nos hablan mucho acerca de nuestro Dios. Y aunque yo no soy calvinista, Calvino dijo algo muy, muy interesante, lo anoté. Dijo, si las gotitas de agua producen una gran cantidad de beneficencia para aquellos que la consumen, ¿cuánto debemos de esperar de un océano inagotable? Si los hombres pecadores aman así a sus hijos y proveen para sus necesidades, ¿cuánto más debemos esperar de Dios?, dijo Calvino. ¿Y cuánta razón tenía? Pues si vosotros, dijo el Señor, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Fíjate el cambio que hace aquí. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Fíjate que no habla de cosas, sino que habla de quién, de alguien, del Espíritu Santo. Y acá el Señor parece revertir el orden, porque ya no es el orden de menor a mayor, no. El amigo, en comparativa con Dios, como mucho más grande y que responde mejor. El Padre, en relación a Dios, sino que acá tenemos un orden inverso y habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es por encima alguien que puede cubrir en nosotros cualquier clase de necesidad. Es el mayor bien que Dios nos ha dado y que nos ha dejado. Al Espíritu se lo llama el Espíritu de la promesa. Es el que recibimos como signo de nuestra salvación. Es quien establece nuestro vínculo como hijos de Dios. Esto está en Gálatas 4:6. Miren, se los voy a leer para que me crean. Dicen en Gálatas capítulo 4, verso 6, lo siguiente. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Papá. De esa forma se nos dice que si Dios nos da el Espíritu Santo, ¿cómo no será capaz de darnos mucho más por amor a nosotros? Pero a nosotros nos queda la responsabilidad de orar persistentemente. Si el amigo se hubiera quedado con la idea de que quizás el amigo no iba a responder, se hubiera quedado sin poder ser hospitalario, pero fue hacia su amigo, persistió en el pedido que él tenía y recibió de acuerdo a eso. Él tenía una necesidad y quería servir a otros. Ahora, ¿cuánto más nosotros, sabiendo que no tenemos simplemente un amigo, sino que tenemos a Dios como qué? Como Padre, como Papá.
Y pensaba mucho en algunas cuestiones que tienen que ver con la aplicación, y ya termino con esto. Debemos aprender a orar sin temores ni vergüenzas. Quizás haya motivo de oraciones que tengan que ver con algo que no tenés, que perdiste, que quisieras volver a tener. Y quizás tenés miedo de expresar sentimientos con respecto a lo que te sucede. Bueno, a veces Dios espera que le expreses como un hijo que pide pan los sentimientos que tenés por aquello que necesitas. Es verdad, Dios sabe que le necesitas. Pero a veces Dios también espera que seas honesto con Él. Y le digas, Señor, me encuentro en esta situación. Señor, estoy enojado. A veces no le decimos a Dios cómo somos porque tenemos miedo a que Dios se dé cuenta, pero Dios lo sabe. Y una de las formas de aprender a orar persistentemente es decirle a Dios y expresarle a Dios tal cual somos. Así que hay que hacerlo, aunque hay que orar sin vergüenza y sin temor, aunque nuestro pedido sea imposible, aún en vista de los hombres, aunque lo que estés pidiendo sea en contra de la naturaleza misma. No importa, orá y pedile a Dios. Orá y pedile a Dios. Del verso 5 al 8 vimos a un amigo que se dirigió a su otro amigo y esa motivación persistente le ayudó a recibir, aunque él fue inoportuno, no importa, recibió lo que esperaba. El Señor mostró esa historia para decirnos a nosotros, andá y pedile a Dios en oración, tocale la puerta, llamalo, buscalo y esperá su respuesta. Pacientemente, esperala, pero no dejes de orar. Lo segundo, orá persistentemente, que tiene que ver con esto, y confiadamente. Aunque tu pedido no llegue, o hasta que Dios te haga ver su voluntad, en algún momento te vas a dar cuenta cuál es el plan de Dios. En algún momento te vas a dar cuenta si la puerta de Dios está cerrada porque Dios pretende un cambio en tu vida, o está cerrada porque Dios no quiere darte eso, porque pretende algo mejor aún para vos. Y esto lo vemos. Una oración persistente es la que nos dice, pidan, busquen, llamen, pero siempre sujetos a la voluntad de Dios. Lo tercero es orar con expectativa. Recordá que Dios siempre va a dar, ¿qué? Respuesta. Dios no va a quedarse sin respuesta, hermano, a tu oración. Del verso 11 al 12 vimos que Jesús enseña que nuestras propias acciones con nuestros hijos pueden darnos una dimensión real de cómo es Dios y cómo Dios actuará por sobre nosotros. Nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Y encima estábamos buscándole hacer su voluntad. Y finalmente, ora deleitándote en el Señor. Porque nunca se tratará de las bendiciones que Él te dé, sino que se va a tratar de que te des cuenta de que Él te ama. Porque en esta historia finalmente se nos dice de que Dios nos ama. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios que nos ama? ¿Cuánto más Dios que nos hizo sus hijos? Que nos trata como tales, que nos adoptó siendo nosotros lo que éramos sin Él. Me llama mucho la atención cuando el salmista dice, delétate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Miren, hermanos, no sabía cómo llamar este mensaje, simplemente le llamé una oración persistente. Pero pensaba en que a veces nosotros tenemos que importunar a Dios. Como si Dios estuviese dormido. Dios no está dormido. Pero a veces debemos sentir esa necesidad de ir a decirle a Dios lo que nos pasa en ese momento para que Dios dé las respuestas. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Se conmueve nuestro corazón sabiendo que muchas veces, Señor, nos has dado respuesta en muchas situaciones donde quizás no hubiéramos tenido respuesta de parte de los hombres, y tú respondiste, nos capacitaste, nos ayudaste, nos diste una mano, quizás alguien se acercó, pero estuviste siempre ahí, Señor. Y recordamos ese pasado en nuestra vida y lo hacemos, Señor, para que nuestro presente no caiga en desánimo. Y si estamos desanimados, ayúdanos, Señor, a hacer oración, como dice tu palabra.
a ser persistentes, a confiar en que siempre nos darás la respuesta que cada uno de nosotros necesite. Oramos, Señor, no solamente al Padre, sino también al Padre nuestro. Y oramos, Señor, por esta reunión, porque a veces nos olvidamos de que esto de que nos pertenece, Señor, a nosotros como Padres, es algo que también deberíamos orar juntos, Señor. Y oramos por aquellos hermanos que quizás no sienten en su corazón la inquietud de venir. Oramos por aquellos que pudiéndolo hacer y no vienen, para que tu Santo Espíritu siga obrando, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros, a los que podemos venir, a poder animarles, a poder insistirle, a poder orar por ellos, Señor. Y también ayúdanos, Señor, en nuestra vida, a poder recapacitar, a poder aprender, Señor, que la oración persistente no tiene tanto que ver con nuestra necesidad, aunque sabemos que la vas a responder, sino que tiene que ver con alimentar esta relación que tú has establecido por medio del Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder orar como a ti te agrada. Bendice la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.